a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si estáis aquí por primera vez, yo soy Alda y si ya habéis visto más de mis vídeos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Hoy traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión grabar. Además, me lo habéis pedido un montón y el otro día hice una encuesta a mi canal de YouTube preguntando qué clase de vídeos queríais ver. Hice como una mezcla del segundo y el tercer vídeo más votados, así que sería como el más votado. Entonces pues creo que puede ser muy interesante hacerlo. Antes de nada quiero hacer que para hacer este vídeo, que es una experiencia más consejos para bachillerato, lo he decidido hacer como un preguntas y respuestas porque me pareció que era mejor para responder a todo lo que vosotros os estáis preguntando, que yo contando mi experiencia aquí, porque igual no contaba precisamente lo que vosotros queréis saber. Así que ayer hice unas encuestas tanto en mi cuenta de StudyTube como mi Studygram como mi cuenta de Instagram normal. Y muchos me habéis respondido con dudas. La verdad es que fueron muchísimas preguntas, así que no estoy segura de si voy a poder contestar a todas, pero si quedan muchas sin contestar, haré una segunda parte de este vídeo para poder contestar a todas las dudas que se os pasen por la cabeza o que tengáis. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Voy a empezar con mi cuenta de Studygram. Muy bien, ¿qué diferencia hay de ESO y bachiller y en cantidad de deberes? Vale, yo creo que la diferencia fundamental es que en la ESO hay como deberes para pautar tu camino a preparación del examen. Es decir, que todos los profesores te mandan deberes de forma muy constante, en cualquier asignatura, o sea, desde lengua castellana hasta historia o hasta matemáticas. Sin embargo, en bachillerato es como que hay menos deberes, pero no significa que tengas que trabajar menos, porque esos deberes que antes te mandaban y que tú tenías que hacer sí o sí porque te los mandaban y luego se corregían, es más trabajo propio y trabajo en casa que tú tienes que hacer para mantener la nota. Entonces es como deberes optativos, o sea, tú mismo te fijas esos deberes. Sí que sigue habiendo deberes fundamentalmente en asignaturas como inglés, que no cambia mucho, pero obviamente, y os habréis dado cuenta, en historia no hay deberes como tal. No te marcan deberes como los había en la ESO. En literatura, en castellano sí, en gramática sí, pero en literatura tampoco hay tantos. Entonces yo creo que disminuye el número de deberes, pero no disminuye el número de trabajo en casa, sino que aumenta. Lo que pasa es que es un trabajo diferente, un trabajo como que te marcas tú para mantener la nota o para ir preparándote poco a poco para los exámenes. ¿Cómo estudié esta historia de España? Con mucha paciencia. Historia de España yo creo que es una asignatura que sí que mucha gente tiene problema para estudiarlo porque muchos lo que hacen es como intentar memorizar. Yo creo que lo mejor para estudiar Historia de España es utilizar pues todos los medios que tienes a tu disposición, como por ejemplo documentales, los audios estos de Spotify. Yo creo que eso pues como que lo ameniza un poco y luego tratar de sintetizar, entender la idea general. Y yo aprovechaba mucho las líneas temporales porque al final la historia es un proceso lineal en el sentido de que se van sucediendo una serie de acontecimientos, entonces las líneas temporales en ese sentido son súper útiles para estudiar historia. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que lo mejor para la historia es entenderla y entender qué es lo que hace que algo se produzca. Y luego a partir de ahí, una vez que tú lo tienes claro, pues yo lo que hago normalmente es me leo el tema, lo explico con mis palabras, en plan como si estuviese explicando un vídeo de YouTube, pues explico lo que me he leído y luego a partir de ahí pues hago esquemas, resúmenes, líneas temporales y yo creo que esto es mucho más útil que ponerte en casa a memorizar en plan como una loca porque al final la información te queda, no te olvidas en 2 días y te va a ser útil para el siguiente tema porque el siguiente tema siempre va a estar relacionado con el anterior. ¿Cuánto necesito de nota media de bachillerato para conseguir que la universidad me dé una beca? Esto depende mucho porque cada universidad tiene su propio programa. Es decir, si tú quieres la beca de la universidad, por ejemplo, mi uni tiene becas de excelencia, depende muchísimo de cada universidad y de lo que ellos consideren y de las notas más o menos generales que hay en esa universidad. Normalmente la nota para la beca de la excelencia se pone en 12,5. Otra cosa también importante es que si tú tienes más de 9 en batch y tienes mejor nota que el 80% de tu clase, lo más probable es que te den una matrícula de honor. Y así te pagan el primer año de la uni. Y nada, que el 12,5 es la nota que suelen poner las universidades de media, o por lo menos aquí en Madrid es la que te piden para darte una beca de excelencia. O sea, la beca por notas y no la beca por renta. ¿Cómo estudiar muchas materias de varias asignaturas y tener tiempo suficiente para ellas? Vale, eso sería más o menos, supongo que cómo estudiar varias asignaturas a la vez y no centrarte solo en una, ¿no? O sea, cómo poder estudiar varias asignaturas. Yo creo que para esto es muy importante la organización y la estructuración de tu tiempo.
Yo lo que hago, lo que hacía siempre, porque ahora ya no lo hago, en bachillerato era hacer una to-do list todas las tardes cuando salía de clase, antes de ponerme a hacer deberes. Yo siempre hacía mi to-do list con todas las cosas que tenía que hacer de cada asignatura y luego utilizaba subrayadores para marcar lo más importante y luego lo que podía dejar para el final. Entonces, una vez que tenía esto, cogía las asignaturas y las clasificaba. Yo lo que aconsejo siempre es, en vez de dedicar el 100% a una asignatura durante un día, hacer por lo menos 2 asignaturas. Entonces te divides la tarde y haces primero la asignatura que a ti más te cuesta, la que dices tú, qué aburrimiento asignatura, qué follón de asignatura, y luego haces una asignatura que te guste más y que te sea como más light. En mi caso sería, por ejemplo, lengua castellana y luego filosofía. Para mí filosofía era como más light. Pues yo creo que es cuestión de clasificar las asignaturas que a ti te cuestan más y las que a ti te cuestan menos y mezclar las dos para que sea más factible poder llevarlas adelante. Y otra cosa es también tener en cuenta cuando tú estás más activo, es decir, yo a partir de las 7:30 me cuesta estudiar, entonces hago la que más fácil me es a partir de las 7:30. Si tú estudias mejor por la tarde-noche y peor por la mañana-mediodía, pues pon primero la que menos te cuesta y luego pon la que más te cuesta para la tarde-noche. Y lo mismo con los deberes, haz los deberes primero los que son más urgentes, pero también los que más te cuestan, y luego los que menos te cuestan. Otra cosa que también puedes hacer para organizarte bien y estudiar todas las asignaturas y no olvidarte de ellas, es algo que hacía mi mejor amiga, que de verdad es la reina del orden, que envidia, que era como que tenía un calendario de que iba a estudiar cada día, en plan, no cada día del mes, 1, 2, 3, sino cada día de la semana, en plan, los lunes estudio latín y griego, los martes estudio historia y literatura. Entonces, pues esto es lo que ella hacía y la verdad es que así tienes muy bien estructurado qué estudiar para cada asignatura y es súper útil también. Organización para 10 en asignaturas teóricas, please. Pues yo creo que un poco lo que acabo de decir, lo que dije anteriormente, las asignaturas teóricas no son como las prácticas que tú puedes hacer ejercicios y te entretienes haciendo ejercicios, sino que es como más de sentarte, tratar de entender, aprender la materia y en algunos casos memorizar datos, que también es muy importante que los memorices y que no los olvides. Y para esto yo creo que lo mejor es que utilices reglas mnemotécnicas, bueno, lo voy a escribir ahí abajo, porque te facilita muchísimo este trabajo. Luego, otra cosa, a mí me parece que la organización para sacar 10 en asignaturas teóricas pasa mucho por el hecho de diferenciar lo que hay que aprender y lo que hay que recordar. Entonces, no puedes centrarte únicamente en aprender los nuevos temas y olvidarte literal de repasar aquellos que ya te has estudiado, porque entonces vas a llegar al tema 8 y del 1 literal te vas a olvidar. Entonces, yo creo que para organizarte lo que tienes que hacer es distinguir mucho el tiempo entre el tiempo para aprender cosas nuevas y el tiempo para repasar lo que ya has estudiado. Y otra cosa que podéis hacer es dividir las asignaturas, que es algo que antes no dije pero que voy a decir ahora, dividir las asignaturas entre repaso y estudio. Entonces, si el lunes repasáis historia, estudiáis lengua, y el martes repasáis lengua y estudiáis historia. Y que también serviría para la pregunta anterior, pero también para esta, sobre cómo organizaros para las teóricas. También aconsejo que vosotros tiréis mucho de mapa mental y de resúmenes, entonces os quedéis con la idea principal y luego las ideas como más accesorias las iréis desarrollando si os da tiempo y las vais aprendiendo si os da tiempo. Pero quedaros por lo menos tener una base de todas las preguntas. Es mejor que saber una pregunta entera y la otra pregunta a medias o casi nada, porque al final como te caiga la pregunta que te sabes a medias te fastidias. Si te sabes por lo menos lo principal de todas, sabes que puedes tirar para adelante. ¿Cómo estudiar filosofía? Lo de estudiar filosofía es un poco también como lo de estudiar historia, en el sentido de que es cuestión de entender y aprender. Yo creo que lo más importante de la filosofía es ser capaz de entender qué es lo que pasó, el contexto histórico que llevó al filósofo a desarrollar su teoría, su corriente filosófica. Otra cosa importante, yo creo que es el mayor fallo de la gente que intenta estudiar filosofía, es que intentan convencerse de lo que dice el filósofo es verdad. Tú no tienes que convencerte de lo que dice es verdad porque, a ver, por ejemplo, pongámonos en Platón. O sea, que es imposible creer en todo lo que te dicen los filósofos porque cada uno te dice una cosa distinta. Y a mí lo que me pasa a veces es que mis amigos me preguntan por consejos para estudiar filo y me dicen, es que es que no soy capaz de entender por qué pensaba esto. Claro, esa es la cuestión, que tú tienes que tratar de entender en su contexto porque el filósofo creía eso y no tratar de creerlo tú. O sea, porque no te vas a convencer. Tienes que entender cuál es el contexto social, el contexto histórico que hace que el filósofo defienda esa determinada idea, que hace que para él la idea sea verdadera, pero eso no implica que tenga que ser para ti verdadera. Y yo creo que eso es lo fundamental para estudiar filosofía, tener en cuenta eso, y luego también organizarse muy bien. Hay cosas que hay que memorizar como datos o libros o nombres de cosas, también se puede tirar mucho de esquemas y de resúmenes.
tienes, y una cosa que me gusta a mí mucho es lo de contraponer autores. Entonces tú tienes un autor que defiende una cosa y otro que defiende una cosa totalmente distinta. Entonces lo que haces es los contrapones y ves así estudiando solo uno, es decir, estudiando un autor, sabes ya lo que dice el otro autor porque dice lo contrario y se toman algunas excepciones. Y es una forma más rápida de estudiar y que además te permite estudiar a dos autores a la vez. ¿Cómo hacer para estudiar tanto temario en tan poco tiempo? Organización, organización y organización. Eso es todo. Es cuestión de estructurarte bien la agenda, estructurarte bien el tiempo, no gastar el tiempo haciendo cosas que tú crees que no te son productivas. Es que al final es como, tienes que conocerte a ti mismo, saber en qué horas trabajas mejor, en qué horas trabajas peor y dependiendo de eso dividir las tareas en un lugar o en otro, como ya expliqué antes, y la agenda es tu mejor amiga, las to-do list son tu mejor amiga y a veces tienes que renunciar a determinadas actividades que sí que son académicas o simplemente para poder centrarte en otras. Por ejemplo, si se te da bien historia y el profesor manda un comentario de texto cada semana y a ti se te da bien, no los hagas. O haz un esquema pero no lo redacte. No dediquéis tiempo a cosas que sabéis que lleváis bien, por mucho que os guste dedicarle más tiempo a las cosas que os gustan, no vale la pena. Entonces es cuestión de conocerte, estructurar bien tu tiempo, resumir, porque a veces los profesores se pasan con lo que dan, o sea que no es suficiente, o sea, no es necesario resumir bastante. Sé que he dicho, suena mucho más fácil, pero tienes que conocerte a ti mismo y meterte esa disciplina en el cuerpo. Si no llevas todo el día, ¿se puede sacar? Sí, sí que se puede sacar. El esfuerzo va a ser mayor, vas a tener que darte como un subidón de trabajo en el último momento, pero se puede sacar y no te preocupes porque se puede sacar con una nota decente, se puede sacar con una nota que te sirva para entrar en tu carrera sin problema. Sí que recomiendo ir llevándolo todo al día progresivamente porque al final vas a tener que esforzarte menos en el sentido de que no vas a sentir la presión del último momento ni vas a sentir el peso de todo y el estrés. O sea, no es que te esfuerces menos, pero el esfuerzo lo vas llevando como más poco a poco que todo de repente. Las ponderaciones se miran en la uni que vas a estudiar o en la que haces el examen. No, se miran en la uni en la que vas a estudiar. Por ejemplo, si tú eres de Galicia, la Universidad de Santiago tiene unas determinadas ponderaciones para ciencias políticas, mientras que en Madrid, por ejemplo, en cada uni van a tener otras. Luego también me preguntan por aquí la opinión sobre ADE. A ver, ADE es una carrera que a mí no me gusta en el sentido de que no es algo que yo haría, pero sí que es una carrera que me parece útil y que me parece que te abre muchas puertas cara al futuro, sobre todo si quieres trabajar en alguna empresa, obviamente administración de empresas, pero es decir, si tienes alguna idea sobre dónde quieres trabajar o si quieres crear tu propia empresa, es decir, si tú te consideras un emprendedor, que podría ser un emprendedor, yo creo que ADE es tu mejor opción. Además, yo creo que la formación de ADE es bastante buena. Si la pudieses dar en inglés o bilingüe sería aún más positivo, pero sí que conozco bastantes personas que están haciendo ADE y que les gusta. ¿Cómo estudiabas tú en BATS? Me es imposible. Yo no sé cómo estudiarme. Tantas teoría. ¿Tú qué hacías? ¿Lo leías, lo copiabas 10 veces, lo repetías 5 o cómo? Vale, acabas justo de decir como uno de los métodos de estudio más típicos que hay. Yo sinceramente pasaba de escribir las cosas, de copiarlas, porque siento que pierdo mucho tiempo. Entonces, en el tiempo en el que copio 5 veces un texto, lo puedo decir en alto 20. Entonces yo creo que es una cuestión de cambiar el método de estudio, porque muchas personas me decís que no os da tiempo, que vais muy pilladas, y yo creo que es fundamentalmente por eso, porque el método que tenéis de estudio no os está siendo útil y no os está favoreciendo. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago, porque es como lo que me preguntas, cómo estudiaba, es leo el texto una vez, 2 veces y luego lo repito en voz alta una vez. En voz alta no literalmente, pero si quieres puedes decirlo literalmente. Yo cuando iba muy pillada de tiempo y prefería memorizar antes que aprender, lo que hacía literal era, me cogía el temario, por si a alguien le es útil, en plan, por si alguien está aquí como struggling porque no le da tiempo. Pues yo lo que hacía, me cogía el temario, me leía una vez el tema y luego, una vez que me lo leía y sabía en qué partes podía dividirlo, lo dividía pues en 3, 4 partes. Entonces me leía la primera parte y si sentía que lo estaba leyendo pero no me estaba concentrando en lo que decía, volvía desde cero. O la dividía en párrafos, entonces leía el primer párrafo y lo decía todo en mi cabeza de nuevo, en voz alta, porque si lo dices en voz alta memorizas mejor. Luego leía el segundo y decía el primero y el segundo, luego el tercero y el primero, el segundo y el tercero. O iba primero, segundo, tercero y luego lo decía todo junto. Y así todo el tema. Y ese es el método de memorización que yo uso. Yo memorizo así. También podéis hacerlo sin memorizar, que es leerlo una vez y decirlo una vez en alto con vuestras palabras. Pero yo creo que lo de escribir el tema no es útil, pierdes mucho tiempo. No creo que le saques partido porque muchas veces escribimos de forma mecánica, entonces no somos conscientes de lo que estamos escribiendo
y yo creo que lo de decirlo en voz alta es muchísimo más efectivo y ahorras muchísimo más tiempo. ¿Estudiabas todos los días o organizabas cuando el examen ya estaba fijado? A ver, yo no estudiaba todos los días porque nunca tuve esa disciplina, aunque siempre quise tenerla, pero yo era más de trabajar cuando el examen ya estaba fijado. Entonces cuando fijan el examen, yo me estructuro mi calendario y veo todo el temario que tienen para ir poco a poco estudiándome el examen sin dejarlo todo para el final. Sí que hay asignaturas donde yo recomiendo que si el profesor da la lección, tú hagas algo para recordar esa lección, ya sea, por ejemplo, es literatura, pues te leas textos relacionados con lo que dio en historia, pues hagas un comentario de texto si te cuesta. Pero en las asignaturas que ves que te cuestan, si hay una asignatura que llevas muy bien, pues no hagas nada. Y también es cuestión de prestar mucha atención en clase, es decir, si tú prestas atención en clase, ya te ahorras tener que revisarlo al llegar a casa. ¿Cómo conseguir estudiar con antelación y llevar muchos exámenes a la vez? Lo de llevar muchos exámenes a la vez ya lo expliqué un poco antes en cuanto a cómo organizar el tiempo, pero conseguir estudiar con antelación es cuestión de disciplina propia y de ser consciente de lo que tú necesitas. Es decir, si tú crees y tú te mentalizas de que necesitas estudiar 2 días antes, pues vas a estudiar 2 días antes. Pero si tú te mentalizas de que si quieres conseguir tu resultado tienes que estudiar con 2 semanas de antelación, vas a empezar a estudiar con 2 semanas de antelación. Es cuestión de organizar tu tiempo, como dije antes. Entonces tú coges tu agenda, ves cuando tienes el examen y te divides todo lo que tienes que estudiar para ese examen en los días que tienes antes. Entonces, para ir poco a poco, seguir teniendo vida social, seguir teniendo tiempo para ti, si tú te pones un tema al día o medio tema al día, pues vas a tener muchísimo tiempo y vas a seguir poder ir repasándolo poco a poco. Además te va a quedar mejor con el sentido de que luego vas a tener que hacer selectividad, pues te va a quedar mejor, lo vas a recordar luego con más facilidad que si te das el de atracón del día antes. Y además como que tienes más tiempo para ti y te va a dar una disciplina de trabajo que te va a servir luego para la universidad y para el futuro. ¿Cómo conseguías sacar tan buenas notas? A ver, yo creo que es cuestión de que si estáis empezando ahora en batch, obviamente vais a sacar notas mucho más bajas de la que os esperabais. Además también es cuestión de lo que cada uno necesita. Yo desde un principio sabía que necesitaba una media muy alta para entrar en mi carrera, que fijaos que al final ni siquiera puedo entrar, o sea, telita. Entonces pues sabía que tenía que esforzarme mucho más. Si yo tuviese una carrera con una nota de corte más bajo, sí que me esforzaría para sacar buenas notas, pero no me esforzaría tanto. Entonces todo es cuestión de lo que tú necesitas y de la motivación que tú tienes para conseguir algo. También igual es cuestión de cómo organizarte, cómo organizar mejor tus tiempos, tu tiempo libre, tu tiempo de trabajo. Y estudiar de otra manera. Muchas veces, que es que lo digo siempre esto, pero muchas veces la gente no estudia como debería estudiar. Hay muchos tests online para saber cuál es vuestro sentido dominante y deberéis estudiar de acorde a cuál es vuestro sentido dominante. Entonces es cuestión como de introducir pequeños hábitos, pequeños tips y consejos en tu método de estudio para ser mucho más efectivo y en vez de dedicarle mucho tiempo, o sea, estudiar en gran cantidad, estudiar pero menos cantidad y más calidad. Entonces esto se va aprendiendo a medida que avanzas en bachillerato, porque en bachillerato yo creo que cambia mucho la forma de estudiar con relación a la ESO y estas cosas las vas aprendiendo con el tiempo. Así que si ahora no estás sacando tan buenas notas, pues probablemente vas a ir mejorando con el tiempo a medida que te vas adaptando a este nuevo sistema. ¿Cuál es el método de estudio que sacaste de media en bachillerato y en la BAU? Vale, en bachillerato saqué un 9,70 y pico. Y en la BAU en total saqué un 13,324 342, nunca me acuerdo. Y mi método de estudio pues es el que dije antes de yo leo un tema o una determinada parte de un tema, lo explico con mis palabras y cuando creo que ya me lo sé paso al siguiente y luego obvio repaso. Y yo lo que hago es como cuando ya llevo 2 temas o 3 temas, en plan, si tiene 10 temas, cuando voy por el tema 4 repaso todos, luego cuando voy por el 8 repaso todos, en plan, hago como esto de parones para no olvidarme. Y otra forma que también utilizo para determinadas asignaturas, que ya lo dije, es lo de utilizar esquemas, utilizar mapas mentales, etc. ¿Alguna vez estudiaste el último día? Sí, literal que toda la ESO pues estuve estudiando prácticamente el último día y en bachillerato no tanto, pero mi último examen de filo, que fue el de Marx y Nietzsche, no es que lo estudiara el último día, es que lo estudié literal el día del examen, porque el día antes tuve economía, acabamos el examen a las 7, llegué a casa y me fui a dormir, porque creo que economía también lo había estudiado prácticamente como en los 2 últimos días. Entonces me desperté a las 8, no fui a clase, me quedé en casa estudiando y me saqué el examen. ¿Cómo no confundir datos en literatura? Esta pregunta es muy buena y yo lo que hacía era como un tablón, como un flashcard y me lo pegaba ahí, como en la pared. Entonces ponía, por ejemplo, también lo hacía mucho en filo y en historia. Entonces ponía autor tal,
libros, fechas. O etapas, entonces de cada autor le dividía las etapas y las etapas de cada libro. Y a veces pues si tú crees que no te puedes acordar de una fecha que es imposible, olvídate y literal no la pongas, porque es mejor que te falte una fecha a ponerla mal. Pero lo de poner el tabloncito con las fechas que al final levantas la cabeza y lo ves ahí, a mí me parece mega útil. Y otra cosa es utilizar la aplicación de flashcards, que es una aplicación que podéis descargaros en el móvil, y haceros flashcards en el sentido de ¿qué libro es de tal autor? Y te pones no sé cuántos libros y el libro que es ¿cuándo escribió Unamuno tal libro? Pues podéis hacer eso y a mí me parece mega útil y podéis utilizarlo cuando vais al instituto, cuando vais a quedar con vuestros amigos. ¿Algún consejo para poder cumplir con la organización? Yo creo que lo de la organización es más como una cuestión de disciplina personal. Yo creo que si no eres capaz de organizarte, literal que yo soy la persona más desorganizada del mundo, o sea, estoy viendo este cacho de habitación que no podéis ver y o sea, te meas de la risa porque tengo como todo por el suelo. Bueno, una risa. Pues soy muy desorganizada, excepto cuando viene a cosas de estudio que me organizo muy bien. Y es como una cuestión que yo fui creando de disciplina y metodología. Yo literal que la ESO no usaba la agenda, era un desastre, los profesores siempre me echaban la bronca, me decían que era muy organizada, que lo entregaba todo tarde. Y en batch cambié mi chip y fue como, tengo que trabajar, si quiero sacar una buena media, tengo que estudiar de antemano, tengo que dedicarle mucho tiempo, entonces tengo que organizarme. Es una cuestión de convicción, de motivación, es decir, tienes que tener algo que te motive a ser organizado, porque si no hay algo que te motive, no lo vas a conseguir. ¿Y qué temas de historia descartaches para selectividad? La verdad, no me acuerdo realmente qué temas descarté. Yo sé que para composiciones hice el siglo XX y no el XIX porque todo era como muchísimo más fresco, así que os lo recomiendo. Y luego, en cuanto a temas de historia, hice el bloque de la prehistoria, Edad Media y todo esto. Y luego hice también el bloque... o sea, descarté como el siglo XVIII, ahora que lo recuerdo. Literal, chicos, que llevamos 30 minutos de vídeo. O sea, kill me. Entonces, pues voy a hacer una segunda parte de este vídeo que lo subiré a mitad de semana como un vídeo a más. En plan, un vídeo como plus. Así que pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Comentad abajo si estáis estudiando bachillerato, qué bachillerato estáis haciendo y qué es lo que más os está gustando de batch, en plan cuál es vuestra asignatura favorita y la que menos os gusta. Luego, muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis comentado vuestras preguntas, espero haberlas solucionado y nos vemos en el próximo vídeo.